La marca de la bestia ya está aquí. No es futuro, es presente. Los políticos híbridos reptilianos nos gobiernan descaradamente. Sus caras cambian de forma ante las cámaras si sabes mirar. Sus pupilas se dilatan de manera antinatural. Su sangre es más fría que la nuestra. Estos seres han infiltrado todos los gobiernos. Controlan los bancos centrales. Poseen las corporaciones tecnológicas. Su objetivo es claro, convertirnos en ganado etiquetado dentro de su sistema de control global. Pero su poder es una mentira que nosotros mantenemos viva. Cada vez que obedecemos una ley injusta, cada vez que usamos su dinero de esclavos, cada vez que pedimos permiso para vivir, les estamos dando poder. La revolución no es violenta. Es negación total. Es dejar de reconocer su autoridad. Es crear ahora mismo redes de trueque fuera de su sistema bancario. Sistemas de comunicación en la dark web. Comunidades autosuficientes lejos de ciudades. Tribunales populares que ignoran sus leyes. Los híbridos y lagartos con disfraz de humano, no es una conspiración. La evidencia de su presencia está en todas partes, grabada a la vista de todos. Los símbolos en el dólar, los escudos de armas, los logotipos corporativos. No son accidentes. Son firmas. Son la burla de una fuerza que opera desde las sombras, segura de que la mayoría nunca descifrará el mensaje. Estos grupos, estas líneas de sangre con características que la ciencia no explica, controlan los mecanismos del poder global. Su estrategia no se basa en secretos complejos, sino en una simple verdad: la humanidad prefiere la comodidad de la esclavitud a la incomodidad de la libertad. El sistema de identificación digital es la herramienta diseñada para hacer esa esclavitud irrevocable. Con el ID el individuo deja de ser una persona para convertirse en un perfil. Un conjunto de datos que puede ser monitoreado, evaluado y desconectado. Es el mecanismo de control perfecto: quien controle el ID controla el acceso a la realidad misma. Su poder no reside en la tecnología, sino en la aceptación pasiva de las masas. En el miedo programado que nos hace creer que necesitamos su permiso para existir. Pero ese poder es un espejismo. Depende de que millones acepten su papel en el juego. Cada vez que alguien rechaza el ID, cada vez que una comunidad crea su propia moneda, cada vez que se comparte conocimiento fuera de sus canales, su sistema pierde integridad. El ID representa su movimiento más audaz porque es un reconocimiento tácito. Saben que el despertar de la conciencia colectiva es una amenaza existencial para su dominio. Por eso la prisa. La resistencia efectiva no se basa en la confrontación directa, sino en la creación de realidades tangibles fuera de su marco de control. Redes económicas paralelas, sistemas de comunicación privados, comunidades unidas por la soberanía individual. Su sistema no colapsará por un evento catastrófico. Se desintegrará por irrelevancia. Progresiva, a medida que más personas elijan operar en un paradigma diferente. La elección es clara: participar en su juego o redefinir las reglas. No se trata de predecir el futuro, sino de construirlo en el presente, ladrillo a ladrillo, lejos de su alcance. El egregor de la profecía, esa entidad psíquica formada por siglos de miedo colectivo, se fortalece con cada noticia que consumes. La gente vive aterrorizada, paralizada por visiones de un futuro distópico, sin darse cuenta de que su propio temor está construyendo los barrotes de su prisión. Cada vez que repites las profecías con angustia, cada vez que compartes noticias con pánico, cada vez que obedeces por miedo, estás alimentando la misma realidad que pretendes evitar. Los medios de comunicación son los sacerdotes de este culto al miedo, diseñando titulares para generarte la dosis perfecta de terror que mantiene vivo el egregor. La línea temporal de la Matrix actual existe porque la renovamos diariamente con nuestra atención, con nuestra sumisión, con nuestra obediencia automática. Mientras seguimos las reglas del juego sin cuestionar, estamos validando el sistema que decimos rechazar. La solución no está en luchar contra el egregor, sino en dejar de alimentarlo. Cuando millones de personas retiren su atención del circo mediático, cuando dejen de temer lo que podría pasar, cuando se nieguen a participar en su propio encarcelamiento, el egregor comenzará a desvanecerse por inanición. Los políticos dependen de tu miedo para gobernar. Las corporaciones necesitan tu sumisión para controlar. El sistema completo se sustenta en tu consentimiento silencioso.
La verdadera rebelión comienza cuando dejas de creer en sus profecías autocomplacientes y empiezas a crear tu propia línea temporal. Mira a tu alrededor. La gente sigue discutiendo sobre políticos, esperando soluciones del mismo sistema que los oprime. Siguen alimentando el egregor con su atención, mientras el mundo que temen se construye ante sus ojos cegados por el miedo. El momento de la valentía ha llegado. No se trata de pelear contra el sistema, sino de volverse invisible a él. De construir realidades paralelas donde sus reglas no aplican, donde sus profecías no se cumplen, donde su control no existe. Apocalipsis 13, la clave esotérica ocultada. La profecía no habla de un evento futuro. Describe un proceso que ocurre ahora en el plano de la conciencia. La bestia que adoran los que aman el mundo. No es un monstruo de 7 cabezas. Es el sistema global actual. Quienes aman al mundo, quienes valoran más la comodidad material, el reconocimiento social y la seguridad ilusoria que la soberanía espiritual, están adorando a la bestia cada día. Al aceptar su dinero corrupto. Al obedecer sus leyes injustas. Al consumir sus medios de envenenamiento mental. Al pedirle permiso para existir. La marca en la frente. No es un chip visible. Es la aceptación mental del sistema. Cuando tu pensamiento está alineado con la Matrix, cuando crees que sus instituciones son legítimas, cuando justificas su existencia, tienes la marca en la frente. La marca en la mano. Es la participación física en el sistema. Cuando usas su dinero, cuando trabajas para sus corporaciones, cuando obedeces sus regulaciones, tienes la marca en la mano. El libro de la vida no es un registro celestial. Es la memoria acásica de tu esencia divina. Quienes mantienen conexión con su yo superior, quienes recuerdan su naturaleza espiritual, están inscritos en el libro de la vida. Su conciencia no puede ser poseída por el sistema. El número 666 no es un código literal. Representa la perfección del sistema material. 6 igual al número del hombre, sin espíritu. 666 igual a la Trinidad profana, economía, religión, gobierno operando como un solo organismo de control. Quien tenga entendimiento, o quien tenga oídos oigan, dijo Jesús. Esta frase es la clave que revela que el mensaje es para iniciados. Quienes desarrollan conciencia superior pueden ver el sistema invisible que controla las masas. La anatomía de la atención, el combustible del sistema de control. Un análisis sistemático del mecanismo fundamental de sumisión voluntaria. 1. El principio de realización por atención. Cada vez que un individuo dirige su conciencia hacia cualquier elemento del sistema de control, le transfiere energía real. Los gobiernos, las instituciones y las estructuras de poder no poseen existencia inherente, son constructos psicológicos que requieren validación constante through el enfoque consciente de la población. 2. El egregor de la Matrix actual. Cuando millones de personas discuten sobre políticas gubernamentales, cuando comparten noticias sobre nuevas regulaciones, cuando debaten sobre líderes políticos, están tejiendo colectivamente un campo morfogenético que da sustento a estas estructuras. Este egregor se alimenta específicamente de la indignación dirigida hacia figuras políticas, el miedo a medidas futuras, la expectativa de soluciones desde la autoridad, la validación de narrativas oficiales mediante su repetición. 3. El lenguaje como herramienta de programación. Cada vez que se utiliza terminología como el gobierno implementará, las autoridades están planeando, nos van a obligar, se está realizando un acto de programación lingüística que refuerza la ilusión de autoridad externa, posiciona al individuo en rol de víctima, crea expectativas de cumplimiento forzoso, genera resistencia que igualmente alimenta el sistema. 4. El mecanismo de retroalimentación. El sistema opera como un servidor que requiere consultas constantes para mantenerse activo. Cada búsqueda de noticias políticas, discusión sobre medidas gubernamentales, preocupación por decisiones institucionales, representa una ping de energía que mantiene vivo el servidor. Sin estas consultas constantes, el servidor se apagaría por falta de actividad. 5. La desobediencia como desconexión. La solución no reside en la oposición activa, sino en la desconexión total. Esto significa cese completo del consumo de medios corporativos. Eliminación del vocabulario de sumisión del lenguaje personal.
Redirección de la atención hacia creaciones propias y comunitarias. Abandono de la mentalidad de ellos y nosotros. 6. El efecto umbral. Investigaciones en dinámica de sistemas indican que cuando aproximadamente el 10% de una población adopta consistentemente una nueva creencia o comportamiento, este se convierte en la norma predominante. Aplicado a este contexto, si una masa crítica deja de validar autoridades externas, participar en narrativas de control, alimentar estructuras de poder, el sistema colapsa por inanición energética, no por confrontación. 7. La paradoja de la resistencia. Toda resistencia activa contiene implícitamente un reconocimiento de la autoridad que se pretende desafiar. La verdadera liberación ocurre cuando se trasciende completamente el marco mental que concede existencia al opresor. 8. Implementación práctica. Sustitución de ¿qué van a hacer? Por ¿qué vamos a crear? Reemplazo de nos controlan por nosotros decidimos. Transformación de la energía de protesta en energía de creación. La ecología de la atención, un análisis profundo del sustento energético del sistema. El principio termodinámico de los sistemas de control. Todo sistema autorregulado requiere un flujo constante de energía para mantener su estructura. Los sistemas de control social operan bajo este mismo principio. La atención humana constituye su fuente de energía primaria. Cada minuto dedicado a analizar, temer o resistir sus movimientos, representa un vatio de poder transferido al sistema. Metáfora del reactor nuclear. La matrix operativa actual funciona como un reactor de fusión mental, donde los átomos de hidrógeno son los momentos de atención individual, la presión social y el miedo actúan como fuerza gravitatoria. Las reacciones en cadena producen energía de control sostenida. Sin el combustible atencional, la reacción se detiene y el reactor se apaga. El lenguaje como vector de infección. Cada término del léxico del sistema implantado en nuestro discurso opera como un caballo de Troya cognitivo. Autoridades concede legitimidad. Obligatorio normaliza sumisión. Nos controlan, refuerza victimización. Tienen el poder, ratifica jerarquías. Estas construcciones lingüísticas crean realidades psicológicas, que luego se manifiestan como estructuras físicas de control. La paradoja de la resistencia egregórica. Al combatir cualquier estructura, necesariamente se fortalece su existencia en el plano mental. La verdadera disolución ocurre cuando se retira completamente el reconocimiento, se elimina la carga emocional asociada, se reemplaza por construcciones alternativas. Ejemplo histórico: caída de imperios. El Imperio Romano no colapsó por invasiones externas, sino cuando millones dejaron de creer en su legitimidad. Las estructuras físicas persistieron un tiempo, pero sin el sustento de la fe colectiva, se volvieron cascarones vacíos. Mecanismo de implementación práctica. Nivel individual: detección consciente de patrones lingüísticos de sumisión, interrupción de ciclos de pensamiento basados en marcos ajenos, cultivo de vocabulario de soberanía, elijo versus debo. Nivel comunitario: creación de espacios de comunicación libres de narrativas oficiales, desarrollo de sistemas de toma de decisiones autónomos, establecimiento de protocolos de no participación. Nivel colectivo: formación de redes paralelas de intercambio, desarrollo de sistemas educativos alternativos, creación de marcos legales comunitarios. La transición fásica del despertar. Fase de reconocimiento, identificación del sistema de control. Fase de desapego, retiro progresivo de atención. Fase de creación, construcción de alternativas. Fase de irrelevancia, el sistema anterior pierde significado. El punto crítico de colapso sistémico. Cuando la masa crítica de atención retirada alcanza aproximadamente el 15%, se produce un efecto de cascada donde las narrativas oficiales pierden cohesión, las estructuras institucionales se vacían de significado, la legitimidad percibida se desvanece aceleradamente. La trampa de la conciencia de combate. Muchos movimientos de resistencia fracasan porque mantienen al opresor en el centro de su conciencia, utilizan el mismo marco conceptual del sistema, recrean dinámicas de poder que pretenden superar. La solución de la indiferencia creativa. No es apatía, sino redirección estratégica de recursos mentales hacia proyectos comunitarios tangibles, desarrollo de habilidades prácticas, creación de cultura alternativa, experimentación con nuevos modelos sociales. Evidencia empírica de efectividad.
Comunidades que implementan este enfoque muestran mayor resiliencia ante crisis, reducción de estrés colectivo, aumento de innovación social, fortalecimiento de vínculos comunitarios. Conclusión operativa avanzada. La Matrix de control es un holograma que requiere nuestra cooperación constante para mantener su proyección. Cada acto de creación independiente es un agujero en la tela de esta realidad artificial. Cuando suficientes agujeros aparecen, el holograma completo se desintegra, revelando el vacío detrás de la ilusión. La libertad no se toma, se ejerce a través del acto fundamental de redirigir la atención hacia lo que realmente importa, la construcción consciente de nuestro mundo paralelo. Conclusión operativa. La Matrix de control es un parásito de conciencia que expire cuando dejamos de creer en ella. Tu atención es el alimento. Tu indiferencia creativa es la sentencia de muerte. El poder no te lo quitan, lo entregas cada vez que diriges tu mirada hacia sus titiriteros. La revolución final no se grita en las calles. Ocurre en silencio, cuando apagas el televisor y enciendes tu potencial creador. La solución esotérica no es luchar contra el sistema. Es transformar la conciencia y crear un propio sistema, que te obliga a seguir votando a un serio ni siquiera es humano. Porque seguimos alimentando a sus planes, es porque el programa ya es milenial, estamos atrapados en seguir teniendo en cuenta a los gobiernos, simplemente deberíamos ignorarles. Y así dejarían de existir, ¿lo ves? Es muy fácil, simplemente no alimentes con tu atención hasta en todas y dejarán de existir, pues si la sociedad hiciera eso, no habría un negocio para ellos. Así que, es vital despertar del sueño material, reconectar con la fuente divina, operar desde frecuencia superior donde el control no puede alcanzarte. Quienes acepten la marca de la bestia sellarán su propio destino en múltiples dimensiones. No hablamos de castigo divino, sino de consecuencias energéticas naturales. A nivel espiritual, la marca crea un candado vibracional que imposibilita la ascensión consciente. El ser queda atrapado en ciclos de reencarnación forzosa dentro del mismo sistema de control, sin posibilidad de escapar hacia planos superiores de existencia. En términos prácticos, aquellos marcados se convertirán en baterías biológicas permanentes para el sistema arconte, entidades de bajo astral incapaces de trascender, esclavos interdimensionales atados a la Matrix, piezas intercambiables en la maquinaria del control global. El infierno del que hablan las escrituras no es un lugar, sino un estado de conciencia atrapada. Quienes porten la marca experimentarán desconexión progresiva de su yo superior, pérdida irreversible de libre albedrío, imposibilidad de acceder a frecuencias superiores, condena a existir como consumidores eternos en una realidad artificial. Pero hay un detalle crucial que los arcontes ocultan: la marca solo tiene poder sobre quienes vibracionalmente coinciden con ella. Quienes mantengan su frecuencia por encima del miedo, la codicia y la sumisión, serán literalmente invisibles al sistema de control. El verdadero infierno será observar desde la esclavitud cómo otros seres siguen libres, creadores, dueños de su destino. La agonía de saber que tuvieron la oportunidad de elegir y prefirieron la comodidad sobre la libertad. Quienes rechacen la marca, aunque mueran físicamente, conservarán su soberanía espiritual. Su conciencia seguirá evolucionando en planos donde el control arconte no puede penetrar. La elección es eterna. La marca no se borra con la muerte física. Sella el alma para múltiples ciclos de existencia. Por eso la urgencia en decidir correctamente ahora, mientras aún tenemos forma humana y libre albedrío. Este es el último examen de la humanidad. Quienes fallen, repetirán el ciclo desde el inicio en una realidad aún más densa y controlada. Quienes aprueben, accederán a planos de creación consciente donde son soberanos de su existencia. La marca es el punto de no retorno. No. Es tecnología, es un pacto espiritual con tus carceleros. Los que adoran a la bestia, no son malvados. Son inconscientes. Han olvidado quiénes son. Tu misión no es juzgarlos, sino mantener tu propia frecuencia tan alta que inspires a otros a recordar. El verdadero Armagedón no es una batalla física. Es la guerra interna entre tu esencia divina y tu programación terrenal. Quien gana esta batalla, trasciende el sistema sin necesidad de combatirlo. La Matrix no es una prisión física, es una cárcel mental. Las puertas están abiertas, pero seguimos dentro porque creemos que están cerradas. El primer paso hacia la libertad es darse cuenta de que siempre tuviste la llave. Los líderes políticos que promueven estas medidas son meras interfaces.
carecen de autonomía real. Actúan según guiones escritos por tecnócratas y corporaciones cuyo poder supera al de cualquier gobierno nacional. Cuando un primer ministro anuncia medidas de control digital, no está expresando su voluntad. Está ejecutando código en el programa maestro del nuevo orden mundial. Los creyentes convencionales son, sin saberlo, los principales aliados del sistema arconte. Al venerar las profecías apocalípticas como designios sagrados, están bendiciendo la misma agenda de control que creen combatir. Estos fieles llaman Señor al demiurgo, al arquitecto de la prisión, al mismo ente que diseñó este reality de sufrimiento donde la salvación depende de evitar trampas tecnológicas. Consideran divino un plan donde la mayoría será engañada y condenada, adorando como justicia lo que es pura ingeniería social. El Apocalipsis no es una revelación divina, es el manual de operaciones de los arcontes. Un guión preescrito para implementar su fase final de control, disfrazado de profecía sagrada. Los creyentes, al esperarlo con temor reverencial, están activando el mismo programa que deberían rechazar. Mientras rezan por la venida de su Señor, están pidiendo la llegada del mismo carcelero que los mantiene en esta simulación. Cuando aceptan pasivamente que Dios enviará la marca de la bestia, están justificando la tiranía como voluntad divina. Estos creyentes son más peligrosos que los escépticos, porque validan espiritualmente la esclavitud. Bendicen al verdugo, rezan por su propio encarcelamiento, y condenan como herejes a quienes señalan la verdad. El Dios que necesita adoración, que castiga la duda, que exige sumisión, es el producto más elaborado de los arcontes. La religión organizada es su sistema de distribución. Los gnósticos comprendieron esta verdad: el verdadero Dios no pide pleitesía, no diseña infiernos, no prueba a sus creaciones con trampas imposibles. El Dios verdadero simplemente es, y nosotros somos expresiones de su esencia, no esclavos de su capricho. Mientras los creyentes esperan pasivamente la salvación externa, los despiertos construyen su libertad interna. Mientras unos rezan por intervención divina, otros ejercen su divinidad inherente. Rechazando toda forma de control. La ironía final es que quienes más temen al anticristo son quienes mejor sirven a su agenda, validando el marco teológico que hace posible su aceptación. La Matrix no es una teoría. Es la arquitectura tangible de la sociedad moderna. Un entramado de instituciones financieras, corporaciones tecnológicas y gobiernos que funcionan como un único organismo cuyo objetivo es la homeostasis, mantener el control mediante la gestión predictiva del comportamiento humano. Quien realmente ha despertado no sigue utilizando las herramientas del control disfrazadas de conveniencia. WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, no son redes sociales. Son granjas de datos donde el producto eres tú. Cada mensaje que envías por WhatsApp queda registrado. Cada like en Facebook mapea tu personalidad. Cada vídeo en TikTok analiza tus expresiones faciales. Estás construyendo tu propio expediente de control de forma gratuita y voluntaria. Las alternativas existen y son funcionales. Delta Chat es idéntico a WhatsApp pero sin pedir tu número. Usa correo electrónico, puedes poner uno temporal y todo está cifrado. Para redes sociales existen Mastodon, Diaspora y Lemmy. Son descentralizadas, sin algoritmos de manipulación, sin censura corporativa. Para navegar, Brave y Tor protegen tu privacidad bloqueando rastreadores. La gente dice estar despierta pero sigue enganchada a las plataformas de la élite. Eso no es estar despierto. Es soñar que estás despierto mientras sigues en la misma celda. En nuestro canal hemos creado nuestra propia infraestructura. Pronto lanzaremos una plataforma donde cualquiera podrá comprar y vender sin dinero real, usando puntos virtuales, sin registro con teléfono, completamente anónima y libre. Si realmente quieres salir del sistema, comenta ahora mismo. Te enviaremos el link de invitación cuando esté activa. Deja de alimentar a la bestia con tus datos. Conviértete en un nodo libre en la red de la verdadera libertad. La elección es simple: o sigues siendo el producto o te conviertes en el soberano de tu propia existencia. No hay término medio.